Hola amigos y amigas de Epicentro. Hace algunas semanas entrevistamos al Contralor aquí en el programa Réplica en Epicentro y él nos prometió que nos iba a contar los resultados de una investigación que estaban haciendo en la Contraloría sobre la contratación del Estado, un gran estudio que hicieron. Bueno, pues los caballeros cumplen y nos ha dado esta entrevista para poder conversar sobre cuáles son los problemas de la contratación estatal, qué es lo que ha identificado la Contraloría como problemas en todo el sistema de contratación estatal. El informe es muy amplio, del 18 al 22, se titula Análisis de la contratación pública en el Perú, una mirada desde el control gubernamental, y le quiero dar las gracias, doctor Nelson Chac, por estar aquí en Epicentro y por hablarnos de este tema tan relevante. Buenos días. Buenos días, un placer, Clara Elvira. Efectivamente, estamos por publicar este informe, ¿no? Que es un informe que hace un estudio del proceso de contratación pública en el Perú durante los últimos 5 años, ¿no? La contratación pública, como todos sabemos, es un elemento esencial para que el Estado pueda proveer los bienes y servicios y la infraestructura que la población necesita para la satisfacción de sus necesidades. Pero hay que tener presente de que más del 40% de todo el presupuesto público se gasta en bienes y servicios y en inversiones, muchas de las cuales se terminan contratando, ¿no? Y entonces ahí lo que uno mira es que en esos gastos hay muchos problemas, ¿no? Uno de los principales problemas que conllevan a que no sean efectivos esos gastos, porque fíjate, tenemos unos presupuestos y no tenemos la capacidad de gastar esos presupuestos, ¿no? De hecho, en el caso de bienes y servicios, el año pasado, solamente para poner un dato, se dejaron de gastar 15.000 millones de soles y en inversiones más de 18.000 millones de soles. O sea, primer problema, no tenemos la capacidad en el Estado de poder gastar lo que tenemos disponible, ¿no? Sí. Pero además, eso que gastamos, lo gastamos mal, no lo gastamos del todo bien, porque ahí vienen los problemas de corrupción e inconducta funcional. El año pasado, Clara Elvira, para terminar esta idea, el Estado peruano perdió 6.500 millones de soles en bienes y servicios, en contrataciones de bienes y servicios por problemas de corrupción e inconducta funcional, y más de 8.000 millones de soles en problemas de corrupción e inconducta funcional en obras. O sea, no solamente no tenemos la capacidad como Estado para gastar lo que tenemos disponible, sino tampoco para gastarlo bien. Ya, ¿a dónde fueron esos 6.000 millones? ¿A dónde fueron esos 8.000 millones? ¿Se evaporaron o fueron a bolsillos de corruptos? No, fueron a bolsillos de corruptos, pero también fueron a pagar las ineficiencias de los propios sistemas, ¿no? Los sobrecostos que hay en las obras, ¿no? Las sobrevaloraciones de los servicios. Por ejemplo, cuando se hacen estas contrataciones de menos de 8 ITs para hacer consultorías, que teóricamente se necesitan, pero que en realidad no, y que son solamente un mecanismo para dar trabajo a los que uno quiere favorecer, en el tema más político, por ejemplo. Entonces, acuérdate, por ejemplo, de los casos, yo me acuerdo siempre de estas consultorías de menos de 8 ITs de Richard Swing, ¿no? O sea, en la práctica, esos mecanismos legales son abusados para que efectivamente esos recursos se pierdan. Es decir, no es que se esfuman en el aire, alguien los cobra, pero ese alguien o es producto de la corrupción o es producto de un sobrecosto y por tanto esos recursos no llegan a quien deberían llegar. Porque dado un presupuesto que debe beneficiar a la población peruana, ¿no? Sobre todo a los más pobres y vulnerables, si esa plata no termina llegando a los más pobres y vulnerables, quiere decir que se lo agarran otros. Y esos, como tú bien dices, son los corruptos y también producto también de la ineficiencia en la operación, ¿no? Entonces, vamos en orden. El informe de la Contraloría ha identificado 3 fallas grandes, digamos como los 3 pecados capitales, diría yo, de la contratación, que son el abuso de las exoneraciones para contratar sin proceso de selección. Eso es esto, ¿no? Tenemos un límite chico y entonces ahí contratamos directamente. El segundo es procesos poco competitivos y ahí hay todo un mundo del que tenemos que hablar. Y el tercero es la deficiente ejecución contractual. Empecemos por el primero. ¿Cómo es eso de las exoneraciones? Yo decido que no voy a hacer una licitación y entonces lo que hago es que fracciono el contrato. ¿Qué técnicas que han encontrado? Ya, en primer lugar,
los procedimientos de contratación están regulados. Entonces, evidentemente, como tú mencionas, la gente cree que el Estado peruano compra de manera competitiva, siguiendo la ley de contrataciones, haciendo licitaciones, haciendo concursos. Eso cuantitativamente respecto del gasto es mentira, ¿no? Porque la ley de contrataciones no se usa ni siquiera para la mitad de todas las contrataciones según un monto que se ejecutan. Porque para eso tienes otros mecanismos mucho más flexibles, como todos los procedimientos especiales, y sobre todo las benditas compras de menos de 8 ITs que están fuera del sistema y que se han ejecutado, por ejemplo, el año pasado, más de 18.500 millones de soles comprando a dedo. Porque para ponerlo en términos coloquiales, una compra de menos de 8 ITs, no hay proceso de selección, no hay competencia, no hay pluralidad, en muchos casos tampoco hay transparencia, y entonces simple y llanamente uno termina contratando a quien le da la gana, Ajá. ¿no? Y Ya. para cumplir con eso de las 8 ITs, también he leído que lo que hacen es que fragmentan, ¿no? Hacen 3 Así es. contratos de menos de 8 UITs. Eso es una ilegalidad, eso es un delito, eso es una infracción. ¿Qué es eso? Las tres cosas, ¿no? Es una infracción que genera responsabilidad administrativa, pero también es un delito porque han fraccionado, y de hecho en la práctica muchos de los informes de la Contraloría están abocados a eso. De hecho, producto también de este estudio, en este año, de esa información va a permitir de que fíjate, hay toda esa plata que se ha gastado en menos de 8 ITs, está concentrados en un 11% de proveedores, ¿no? Alrededor de como 500 proveedores, ¿no? Que son locadores, ¿no? Locadores que a cada rato pululan en el Estado y trabajan aquí, trabajan acá, trabajan allá y terminan fraccionando, ¿no? Porque la ley es bastante clara. Tú puedes hacer una contratación de menos de 8 ITs, pero tienes que, evidentemente, no fraccionar, porque si no, le estás sacando la vuelta a la norma, ¿no? Claro. Y entonces, justamente, hay la Contraloría ahora, producto de ese estudio, que ya las bases de datos de ese estudio ya han sido repartidas a todos los auditores a nivel nacional, ahora están viendo casos puntuales en donde efectivamente se ha hecho ese fraccionamiento, ¿no? Ya, vamos con el segundo pecado capital, que es los procesos poco competitivos. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Postores únicos. ¿Por qué hay postores únicos? ¿Qué es lo que encuentra la Contraloría que hace que los procesos sean poco competitivos? Los procesos poco competitivos, ¿no? Que se muestran empíricamente, ¿no? O sea, si uno mira cuántos postores se han presentado en los procesos que se han adjudicado, ¿no? Todos, en el caso de servicios, de consultoría, de obras, de consultoría en general, servicios en general y obras, todos son procesos con menos de 2 postores. Ajá. Solo en el caso de bienes, en promedio en este estudio, se revela de que hay 4 postores en promedio. ¿Eso qué quiere decir? De que los procesos de selección, desde el principio, cuando se arman los términos de referencia, las especificaciones, se empieza a direccionar, ¿no? Para que termine ganando una determinada empresa, ¿no? Y entonces ahí vienen los problemas de corrupción. Es por eso que la corrupción está directamente vinculada a los problemas de la contratación pública. De hecho, por ejemplo, lo que podemos apreciar es, fíjate, solamente un dato interesante, ¿no? ¿Cuántas empresas en general, personas naturales y jurídicas que contratan en la sociedad peruana hay? Eso podríamos resolverlo preguntándonos cuántos RUCs hay, ¿no? Ajá. Son 12 millones de RUCs activos. 12 Sí. millones, ¿ah? Ya. Ajá. ¿Cuántos son los proveedores que contratan regularmente con el Estado a través de la ley de contrataciones? ¿Cuántos? 100.000, ¿Cuánto? 100.000, 107.000 Ajá. de los 12 millones, ¿no? Pero si a eso le agregas todas las personas naturales que contratan con el Estado a través de las locaciones, a través de estas menos de 8 ITs, subes a 1.600.000 más. Es decir, estamos hablando que de los 12 millones de RUCs que hay en el Estado peruano, o sea, en la nación peruana, ¿no? Solamente 1.7 millones se usan para contratar por el Estado. Y de esos, casi la gran mayoría son personas naturales. O sea, eso lo que está revelando es que tenemos un problema estructural. Se supone que uno debe contratar empresas, no estar contratando personas.
Lo que pasa es que muchas de esas personas terminan haciendo trabajos, o sea, no son empresarios, entre comillas, que venden sus Claro. servicios, sino son trabajadores, porque tenemos, acuérdate, otro gran problema que es no tenemos un servicio civil calificado. Entonces, mucha gente usa a estas personas, ¿no? Y claro, algunos trabajos son necesarios, seguramente, pero también hay una gran mayoría, ¿no? De casos. Yo me imagino, por ejemplo, que de esos 18.500 millones que se gastaron en el 2022, seguramente alrededor de unos 3.000 por lo menos tienen que ver directamente con problemas de corrupción, ineficiencia e inconducta funcional, ¿no? O Sí. sea, hay que ser conscientes de que hay contrataciones, sí, pues, que se están bien hechas, y eso está correcto, pero hay que Y poner el otras. ojo sobre todo en las otras, ¿no? Bueno, el informe dice que, a ver, hemos señalado, llega al promedio de 40% del total de los procedimientos convocados, los procesos adjudicados con la concurrencia de un solo postor. Así es. Ya, Eso es lo que estamos diciendo. entonces, quiero preguntarle, ¿cómo se direcciona? Pongamos un ejemplo. Usted Ya, me quisiera contratar a mí. ok. Entonces, lo que podría hacer sería poner en las bases: el periodista debe tener experiencia como director de un medio en otro país de la comunidad andina. Ajá. Como yo fui directora de un medio en Colombia, entonces quedaría perfecto y descalifico a un montón de gente. ¿Es eso a lo que se refiere con direccionar las bases para que Sí, facilite la contratación? efectivamente, ¿no? Es cuando tú haces un proceso y haces unas bases, pones unas reglas que casi nadie cumple. ¿Y por qué pones unas reglas que casi nadie cumple? Porque Porque alguien las evidentemente cumple. alguien las va a cumplir, ¿no? Alguien las va a cumplir. O por ejemplo, ¿no? Pones una serie de requisitos que parecen lógicos, parecen buenos, pero que no se necesitan. Esto es algo como decir, mira, necesito una persona calificada. Ah, mira, que tenga doctorado. ¿Y para qué quieres que tenga doctorado? Si lo que va a hacer, basta con que tenga una licenciatura, es más que suficiente. No, lo que Ah, pasa es que quiero que tenga doctorado para que entre la persona que yo quiero, ¿no? claro. Lo mismo pasa con las empresas. Cuando vamos a hacer una contratación de, por ejemplo, bienes, ponemos unas especificaciones técnicas donde de las 20 empresas que hay disponibles en el mercado, solamente cumplen 3 o solamente cumple una. O incluso cumplen las empresas. Pero digamos, y ese es un estudio que estamos haciendo, que te lo comento, saldrá en unos cuantos meses más, estamos yendo un paso más allá, porque yo tengo la impresión que muchas de esas empresas tienen el mismo dueño, ¿no? Entonces Claro, hay una simulación de la competencia, ¿no? Entonces, claro, se presentan 5. Ah, ya, mira, son 5 empresas. No es una, son 5. Sí, claro. pero todos son del mismo dueño, ¿no? Sí. O del mismo grupo, entonces empresarial. Entonces, ahí la Contraloría está empezando a hacer un estudio que estará listo en un par de meses, me imagino, mirando ya el tema de los proveedores. O sea, Sí. ya mirando no solamente desde la perspectiva del funcionario público, sino desde el sector privado. Bueno, entonces ahí hay dos derivadas de ese mismo bloque y es, por un lado, las declaratorias de desierto, Ujú. porque también se declara desierto y luego cómo le sacan la vuelta, o sea, declaran desierto con mucha liberalidad y luego ellos deciden cómo hacen la contratación o qué es lo que Así pasa, es. por qué la Contraloría le Porque rechazó. si nosotros hacemos un proceso, ¿no? Que está amañado desde el principio Ujú. y se declara desierto, porque también ese es otra, como tú bien dices, otro modus operandi, se declara desierto. Entonces, tenemos que volver a convocar, ¿no? Ah, ya, entonces al declararse desierto, ¿no? Ya no entro a la licitación, sino que aplico mecanismos mucho más sencillos como la adjudicación simplificada. Es por eso de que tú tienes un montón de procesos de adjudicación simplificada que ahí los procesos son mucho más céleres, ya no hay tanta rigurosidad, ya no necesitas que hayan una gran pluralidad de postores y entonces terminas adjudicando con una sola cotización que te sirva, Claro, ¿no? Y ya, peor aún, ya luego de eso, si tampoco así funciona, ya ahí vas a la contratación directa. O sea, la contratación directa es el mecanismo en el que tú dices que se encargue Clara Elvira, punto. ya, Ya. Entonces, porque y ya seguiste todo el procedimiento, entonces es como sacarle la vuelta al espíritu de la norma, ¿no? El ujú, espíritu de la norma es que haya competencia, que haya pluralidad, porque un dato muy importante, ¿no? Que aquí lo tengo, fíjate, ¿no? Hemos hecho una comparación, y está en el estudio, una comparación. ¿Qué pasa? La diferencia entre el valor referencial y el monto realmente adjudicado cuando hay competencia. Cuando hay competencia, hay una diferencia de alrededor de
13 o 15% menos. O Ujú. sea, si hay competencia, dos o más postores, el valor referencial era 100%, en promedio se termina adjudicando el 87%. ¿Ok? Claro, Pero cuando claro. no hay Pero si competencia, no, ajá, el 100% termina siendo 98%. claro. O sea, y es natural, porque si ya no hay competencia, ¿para qué me voy a bajar? ¿Para qué voy a tratar de ser más eficiente? ¿Para qué voy a reducir mis precios si prácticamente sé que voy a ir solo en la partida y entonces obviamente a la llegada voy a estar solo, ¿no? Entonces, Sobre seguro. así es, Claro. ¿no? Y Entonces, la esos son los segunda, problemas. ya, y la segunda derivada ahí es un tema del que ya me estaba hablando y es esta gente que está en consorcio y que no hay, que me llamó mucho la atención porque una de las recomendaciones es generar una alerta para conocer si la empresa está sancionada. Bueno, deberíamos saberlo, ya sea en condición de participante directo o miembro integrante de consorcio. ¿Cómo está funcionando eso? O sea, si yo estoy sancionada por el órgano de contratación del Estado y me consorcio con otra persona, ya desaparece la huella, el rastro y entonces me pueden volver a contratar. En muchos casos hemos apreciado que se comete esa irregularidad, es una ilegalidad, porque si tú Ajá. estás sancionado, nadie te puede volver a contratar. Otra Ujú. cosa es que, claro, sancionan a la persona jurídica, entonces mañana me creo otra empresa, pues, ¿no? Entonces la nueva empresa, que es una razón social distinta, ¿no? Como aquí en nuestro país y eso es bueno, hay grandes facilidades para crear empresas, entonces obviamente yo como dueño sigo contratando con el Estado y así le saco la vuelta a la norma de la sanción. Pero además lo que hemos verificado, y eso es de alrededor de 3 o 4% de los proveedores que han sido adjudicados en procesos, están en Ujú. esa situación, ¿no? Entonces, pero además hay otro problema. Los sistemas no interoperan, ¿no? Porque sería Ajá, muy fácil. O sea, claro. resulta que la persona, una persona natural, una persona jurídica, está sancionada, ¿no? Legalmente. Ok, ¿para qué vas a esperar y confiar de que los funcionarios públicos a nivel nacional van a hacer bien su trabajo y van a filtrar que esa persona no siga contratando? Como yo le he dicho al ministro de Economía y Finanzas, no es más fácil que inhabilites del Sistema Integrado de Administración Financiera ese RUC. Claro, No es más fácil que hay un buscador. inhabilites. Así es. O sea, que el mismo sistema transaccional del Sistema de Administración Financiera, ¿no? Cuando van a entrar el código del RUC, diga, no, este no puede contratar con el Estado porque está sancionado. ¿Y qué dice Así el bien fácil. ministro? Sí, le gustó la idea y estamos trabajando en eso, ¿no? Porque la Claro. Contraloría ha centralizado muchas de esas informaciones y esperamos pues que en este segundo semestre ya se haga realidad esta interoperación entre las sanciones de las personas y de las empresas con el CIAF, Es ¿no? De tan tal manera de importante, que sea, ¿no? es tan importante que es increíble que no lo tengamos. O Sí, sea, pero así hay muchísimas cosas, ¿no? Que son de sentido común, pero que ajá. requieren esfuerzo y trabajo y la voluntad política de llevarlos adelante y que muchas de esas cosas no se han hecho, ¿no? Ujú. No solamente en el tema de contrataciones, ¿no? También en el resto. O sea, imagínate, ¿por qué no tenemos tantas experiencias malas con las contrataciones? ¿Por qué Ujú. no podemos tener un registro de todos los proveedores con su calificación? Un récord público. Mira, Claro, ¿para qué vas a contratar a este proyectista si es que miren todos los proyectos que ha trabajado y todo lo ha hecho mal? ¿Tú para qué lo sigues claro, contratando? claro, Pero, sería lo mínimo. y esa información existe, ¿no? Ujú. Pero no se transparenta, ¿no? Sí. Y entonces justamente, o igual, en el caso de los supervisores en las obras que tienen Mm. tantos problemas y los mismos contratistas, ¿no? Entonces, yo creo que ya en la era digital ahora es mucho más fácil Sí. poder transparentar esa información y que, evidentemente, en la misma línea de lo que ha planteado la Contraloría, por ejemplo, en el tema de las declaraciones juradas de intereses, ¿no? O sea, ¿por qué cuando el área de abastecimientos va a contratar a alguien, usen pues el portal que ha hecho la Contraloría y pongan el DNI de la persona que van a contratar a ver si es que tiene impedimentos? ¿Por qué después tenemos que enterarnos de que se ha terminado contratando a una persona, Un de un alto sobrino. funcionario, a un sobrino? Es que obviamente la lógica es, hay que tratar de sistematizar e informatizar todo lo posible para reducir la discrecionalidad del funcionario, ¿no? O Ujú. sea, ya no es necesario de que, o sea, ¿cómo funciona esto? El sobrino declara y dice, yo declaro que no tengo impedimento.
Y claro, el funcionario dice, pues que yo no sabía que era su sobrino. Hasta ahí está todo, eso es legal. Ok, Ujú. pero no debería ser así. Tú deberías como funcionario tener la obligación de meter Chequear. al sistema de la Contraloría, ¿no? Poner una regla, que eso lo tiene que hacer el MEF con el tema de abastecimiento, y mira, antes de contratar a alguien, filtras en el sistema, se acabó. Y si ahí te dice que no se puede, no se puede, y punto, Sí. ¿no? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Bueno, vamos al tercer pecado capital. Hasta ahora vamos en el segundo. Todavía falta mucho, pero la deficiente ejecución contractual, sobre todo en la ejecución de obras públicas. Entonces, digamos, todo el mundo tiene claro que aquí no somos capaces de ejecutar el presupuesto. Primero, antes de empezar, de ABC, ¿qué pasa con la plata que no se ejecuta? Vuelve al tesoro, ¿cierto? No se queda en las entidades. No, no, no. Ya. Nosotros en el Estado peruano, ¿no? Tenemos una cuenta única del Tesoro, físicamente toda la plata está ahí, y entonces obviamente esa plata regresa, y es que el presupuesto, acuérdate que es anual, entonces cada año con la ley de presupuestos se Cuenta. habilitan esos Claro. recursos. Por eso es que Y hacen fiesta en Navidad, siempre hacen sí, claro, porque contrataciones. tratan de gastar todo lo que puedan, ¿no? Claro. Sobre todo cuando se trata de recursos ordinarios del Tesoro. Porque Ujú. los otros recursos, como por ejemplo Canon, sí se puede automáticamente transferir esos recursos al año siguiente, pero en el Ya. caso de la recaudación no. Y este problema de las obras, Clara Elvira, es también porque no hacemos las cosas pensando correctamente, creo yo. El Ujú. gran problema estructural de las obras, de las miles de obras, 1.700 obras paralizadas por 23.000 millones de soles, etcétera, es en última instancia porque los expedientes técnicos están mal hechos, los estudios están mal hechos. O sea, el Estado peruano ahorra, entre comillas, y paga muy poco por los estudios que hace. Acabo Ujú. de estar en una obra paralizada en Sechura, ¿no? Pero está paralizada, ¿no? Ha entrado arbitraje, ya, pero ¿cómo una obra de 64 millones de soles de saldo de obra, ¿no? Va a tener un expediente técnico si han pagado 16.000 soles por el expediente técnico? O No. sea, nuevamente, casos de corrupción. O sea, simulan la contratación del expediente, consiguen a alguien que está fuera del radar, porque en la Contraloría no los tiene, porque es privado, un proyectista, firma y dice, mira, sí, aquí está el expediente. Y con eso licitan. Pero el constructor sabe que eso está mal, pero igual licita, porque es parte Ujú. del negocio, como yo he dicho. El negocio no está en hacer las obras, está en adjudicárselas nomás. Claro. Porque adjudican la obra, presentan una carta fianza, que ojalá sea verdadera, porque en muchos casos es hasta falsa, y con eso levantan el billete, se levantan todo el adelanto. Y como saben que después esa obra va a tener problemas, porque el expediente está mal, terminamos en el arbitraje. Y ahí pasan los años. De hecho, esta obra está en arbitraje ya hace más de un año, ¿no? Y entonces la población dice, oye, pero necesitamos la obra, ¿no? Claro. Entonces, las razones por las cuales los problemas en la ejecución contractual que han sido detectados por la Contraloría tienen como raíz que los expedientes técnicos están mal. Incluso en los países desarrollados, ya sin irse muy lejos, aquí en Chile, por ejemplo, miembro de la OECD, el promedio de gasto en estudios de expedientes técnicos es 7%. Nosotros en promedio no llegamos ni a 3, claro. Mm. O sea, hay Claro. un problema de que los estudios están mal hechos. Y están mal hechos también por problemas de corrupción, porque lo que hacen es, hacen un estudio de cualquier manera y autorizan esos pagos para que efectivamente simulen muchas veces buenos estudios, ¿no? Pero además, ya viene, si el estudio está mal, el expediente está mal, puede estar seguro que la ejecución va a tener muchos problemas. Entonces hay problemas en la ejecución contractual porque no aplican las penalidades que deben aplicar, hay ampliaciones de plazo, hay ampliaciones de montos, hay que cambiar las estructuras de los proyectos, entonces todo eso genera más costos Ujú. generales y esas son la razón, entre otras, por las cuales, además de la corrupción, 17 soles de cada 100 soles que el Estado gaste en obras se pierde, ¿no? O sea, la tasa de incidencia de corrupción en el año 22 por el tema de obras ha sido 16,8%. O sea, más que el promedio ha sido 13. O sea, el año pasado, donde se perdieron 24.400 millones de soles, el promedio ha sido, eso es 13,4% el presupuesto, o sea, 13. 13 soles de cada 100 soles que gastamos lo perdemos. Pero en el caso de las obras, ese 13 es casi 18. No, perdón, 17. Ujú. ¿No? Y hay con quién compararnos, digamos, otros países como nosotros, ¿cuánto pierden de cada 100 soles? No, no tenemos esa comparación porque, digamos, normalmente todas las contralorías de América Latina y del mundo lo que hacen es
usan la información del tamaño de la corrupción sobre la base de una estrategia perceptual, como la que hace, por ejemplo, Transparencia Internacional. Perú ha innovado en el marco de la reforma, en el marco del observatorio que hemos creado. De hecho, el año pasado hubo un evento académico internacional en la que lanzamos el índice de corrupción y somos el único país que ha abierto esta línea de trabajo, ¿no? En el cual se calcula de manera objetiva y puedes aterrizar a un monto, ¿no? Yeah. Entonces, muchos países de América Latina están adaptando y mejorando esta metodología, al igual que pasó con el control concurrente, y entonces en el marco de todos estos mecanismos de coordinación internacional que tenemos, en el marco de la OLACEF, que somos miembros pues de la Organización Latinoamericana de Entidad de Fiscalización Superior, esta metodología está empezando a difundirse y seguramente en algunos años habrán esas comparaciones, ¿no? Ya, bueno, hay otro punto que me llama mucho la atención que tiene que ver con toda esta desorganización y es las versiones del presupuesto. El informe dice que está bien, que el presupuesto anual pues se puede modificar, pero ustedes señalan que, por ejemplo, en el 2022 Salud, es el campeón, tuvo 294 versiones del presupuesto. Y bueno, el nivel del gobierno nacional, el máximo fue de 119 versiones en el 2018, en el gobierno regional 90 versiones en el 2018. ¿Qué significa esto? Casi son más días, en el caso de Salud, casi son más presupuestos que días hábiles del año. ¿Cómo así que tiene uno más versiones del presupuesto que días hábiles? Cuando hablamos de las versiones del presupuesto, en realidad no es del presupuesto, ¿no? Son las versiones del Plan Anual de Contrataciones, que es el instrumento de gestión que te permite a ti programar las contrataciones que vas a hacer en el año. Y efectivamente, como tú has dicho, lo que hemos encontrado es que hay entidades en donde todos los días cambian su plan anual. Entonces, obviamente, el Estado en esas circunstancias no puede ejecutar, no puede operar, porque es como si tú haces un plan y lo estás cambiando todos los días. Entonces, ningún plan va a funcionar, ningún plan se va a poder ejecutar. ¿Y para qué lo cambian? ¿Para incluir nuevas cosas o qué? Exactamente, para incluir nuevas cosas, ¿no? De hecho, por ejemplo, ¿no? En el año 2022, solo en el año 2022, si uno suma todos los procesos de contratación que iba a hacer el Estado peruano, o sea, gobierno nacional, regional y local esencialmente, ¿no? Eran como 20,000 al principio del año. Pero si uno mira, se hace la misma pregunta, ¿cómo quedó el plan en la versión final luego de esas 200, 120, 80, 90 modificaciones? Tenemos 68,000. 68,000. O sea, de 20,000, se triplica, ¿no? Se triplica. Pero no solamente eso. Bueno, sería, bueno, ya, se ha triplicado, pero lo has hecho. De las 68,000, solo has terminado ejecutando 56,000. Entonces, ese es un desorden que hay. También hay problemas también ahí hay un problemas de corrupción, de inconducta funcional. ¿Por qué? Porque a veces cambian las autoridades, ¿no? Y entonces dicen, no, vamos a contratar este servicio. Oye, pero eso no estaba programado, no, pero yo quiero que se contrate ese servicio. Lo tiene que incluir en el plan, ¿no? Entonces, y no está programada hacer esta obra, ¿no? No, pero esta obra es prioritaria. ¿Por qué? Es políticamente prioritaria, entonces tienen que incluirla en el plan. Y así. Entonces, hay mucho cambio, hay demasiada libertad, entre comillas, yo diría libertinaje, respecto de los instrumentos de planificación en el Estado. Lo mismo pasa con el proceso presupuestario, que está amarrado, porque también si hay modificaciones en el presupuesto, esas modificaciones se van a trasladar a modificaciones en el plan, porque el presupuesto de bienes y servicios y de obras es el que termina financiando. Entonces ahí viene temas, como te decía, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, soy enemigo que hayan transferencias del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales. Si van a ver, tienen que hacerse el primer mes. Pero no tiene ningún sentido que estén haciendo transferencias a lo largo del año. Entonces tienen que incorporar esos recursos en su presupuesto, tendrán menos tiempo para gastarlos, tendrán que modificar el plan. Es decir, ese problema estructural es la síntesis de varios otros problemas en otros sistemas administrativos. Pero el mensaje está, como tú lo has dicho, bastante claro. Si cambias a cada rato tu plan, el plan no se puede ejecutar. Y si no se puede ejecutar, entonces no vas a poder llevar adelante los procesos de contratación con el tiempo y la rigurosidad que la ley te exige. Y por lo tanto, no vas a poder gastar. De hecho, eso explica por qué el año 2022, entre otras razones, 15,000 millones de soles disponibles en los presupuestos de bienes y servicios no se gastaron. 18,000 millones de soles disponibles en los presupuestos de obras tampoco se gastaron. Por eso te decía, hay un problema de la capacidad de gasto
Pero además, eso que gastamos, tenemos los problemas de corrupción en conducta funcional que conversamos. Claro, qué informe tan desolador. Vamos a publicar todas las cifras, pero sí, es muy angustioso. ¿Diría usted, como para concluir, que aquí hay una mezcla de mediocridad, negligencia y corrupción? Sí, hay mucha ineficiencia, mucha indolencia, mucha incapacidad. Yo siempre he dicho, hay en el Estado peruano, hay que trabajan más de seguramente 1.3, 1.4, casi 1,5 millones de seres humanos que trabajamos en el Estado. En ese 1,5 millones hay miles de funcionarios públicos corruptos, Clara Elvira, corruptos, ¿no? Decenas de miles de funcionarios públicos inútiles, incompetentes, indolentes, incapaces de poder gestionar. A esos hay que sacarlos del Estado. Y ese es el gran problema de la impunidad, de la sanción, ¿no? Que no hay mecanismos con los cuales estas personas siguen trabajando en el Estado. A pesar de que la Contraloría advierte y hace su trabajo, publica los informes, imputa responsabilidades, como no hay sanción efectiva, entonces en la vida práctica estas personas siguen haciendo daño. Pero hay que reconocer que hay cientos de miles de funcionarios públicos honestos, que se rompen el lomo trabajando, disculpa la expresión, todos los días, y hacen que el Estado que tengamos funcione como el que tenemos. Imagínate si no estuviera esta gente buena. Claro, claro. No es que todos son solo los corruptos, bandidos. ¿no? Claro, no es que todos son corruptos, pero sí, tú tienes razón. Hay muchos problemas de corrupción e inconducta funcional en el Estado peruano, y eso trae a colación, ya para terminar, la importancia de que haya un servicio civil calificado. Sí. Los países desarrollados, Clara Elvira, solamente se pueden desarrollar si el Estado es competitivo, es eficiente. Y el Estado no puede serlo si no tiene gente que preparada en una carrera fuera del ciclo político. De tal manera de que eso es una de las reformas más importantes, junto con la de la justicia, junto con la reforma política y junto con la del control que ya se está haciendo y que ya termina, en una primera etapa, la que se necesitan hacer, y ojalá la clase política lo pueda entender prontamente. Muy bien, señor. A propósito de la clase política, rápidamente, ¿qué opina de esta ley que aprobó el Congreso, esta modificación para que cuando se le acabe su periodo, usted se quede hasta que elijan al próximo Contralor? Ya, no se trata de que yo me quede, ¿no? Eso no es verdad. Bueno, o sea, usted o quien sea el Contralor. Claro, exactamente, ¿no? Sí. O sea, el punto, la finalidad, yo me parece que es correcta. Es una discusión que está en el Parlamento, la Contraloría no ha presentado ese proyecto de ley, pero es muy importante ser consciente de que la Contraloría, como una institución tutelar de la República en materia de lucha contra la corrupción, no puede quedar acéfala, porque además hay problemas operacionales. El encargado no es el titular y hay funciones que solamente los puede desplegar el titular. Es por eso de que el Congreso, también a propósito de lo que hemos visto con el caso de la Defensoría del Pueblo, me imagino ha tomado en consideración, porque tenía entendido de que habían hasta 3 proyectos de ley sobre el particular, en los cuales, de varias bancadas, en tratar de regular, ¿no?, el tiempo en el cual se da este proceso de designación del nuevo Contralor luego de que cumple el anterior su periodo de 7 años. Y ¿no? permítame la última pregunta. ¿Se quiere reelegir, doctor Nelson Chac? No, Clara Elvira, y eso ya lo he manifestado públicamente, ¿no? O sea, yo tuve un acuerdo programático con la clase política del Ejecutivo y Legislativo el 2017, estuve aquí para hacer la reforma, es un cargo muy honroso, pero ya termina mi periodo, ya termina la reforma y hasta ahí llegaré. Bueno, señor, muchísimas gracias por este informe y por el tiempo que nos ha dedicado. Por estar Muchísimas gracias a ti. Bueno, gracias.